días, estudiantes. Ahora vamos a continuar con el capítulo 2 de la serie del cosmos y vamos a ver los orígenes de varios cosas muy importantes: el origen del universo, el origen de la vida, el origen de la ciencia, el origen de los humanos, el origen de la inteligencia, etc. Vamos a empezar con un pensamiento del famoso pensador Auguste Comte, que dice que no se conoce una ciencia si no se conoce su historia. Esto es un hecho muy importante, hay que tomarlo en cuenta, que para conocer algo hay que conocer la historia. Y aquí ven ustedes una alegoría en que se ve el cuerpo, la cara de una mujer y un cuerpo y un árbol, y el origen del universo, ¿no?, de las estrellas, etc. Esto es para iniciar este curso que nos va a llevar a conocer la ciencia y los griegos, que fueron los precursores de la democracia, de la filosofía, de la lógica, la ética, política, la primera historia, la medicina y los principios de la ciencia. Además, la vida comenzó con bacterias que evolucionaron hasta seres multicelulares. El centro del cosmos. Al principio creíamos que estábamos en el centro del cosmos. Ahora sabemos que eso no es así. Estamos en la parte externa de la galaxia llamada Vía Láctea, en un brazo de estrellas llamado el brazo de Orión. Estamos muy lejos del centro de la galaxia, y esa es una de las razones por las cuales puede haber vida en la Tierra. El origen de la ciencia. El comienzo con el lenguaje. Hace 35.000 años evolucionamos hacia la fase del lenguaje, al pasar de los sonidos guturales y gritos a los sonidos articulados. Esto fue fundamental para que se desarrollen las civilizaciones y luego la ciencia. La aritmética era indispensable para medir las cosechas, lo que pescaban, lo que necesitaban sembrar y lo que debían separar para pagar los impuestos. Los números se convirtieron en indispensables. La geometría. Apareció la geometría en Egipto para establecer los linderos de los terrenos al retirarse las aguas de las inundaciones del Nilo. En Egipto, el único lugar que se puede cultivar es los costados del río Nilo, y para esto debían sacar agua del Nilo usando, por ejemplo, la bomba de tornillo de Arquímedes. Pero en las inundaciones del río Nilo, desaparecían los linderos entre un terreno y otro, y para eso le sirvió la geometría, para volver a establecer estos linderos. Aquí vemos una foto de la muralla china, que también fue hecha a base de conocimientos de arquitectura. Luego vemos jeroglíficos que fueron cambiando poco a poco hasta que se convirtieron en una escritura mucho más simple, que llegó luego a nuestros días al alfabeto que tenemos. Y ahí tenemos el busto de probablemente Aristóteles. La arquitectura. Para realizar el diseño arquitectónico y la construcción de todo tipo de estructuras era indispensable la geometría. La escritura permitió asentar todos estos conceptos y fórmulas que se fueron descubriendo paulatinamente. Es imposible imaginarse un desarrollo de la ciencia si no existe escritura, para poder mantener los conocimientos para las futuras generaciones. La astrología. Los egipcios tenían una relación muy especial con los dioses que supuestamente habitaban en el firmamento. Esta fue la creencia en la antigüedad, de que en la tierra estaban los hombres y la naturaleza, y que en el cielo estaban los dioses. Ahora sabemos que eso no es así, que todo es lo mismo. Las matemáticas. Para calcular los movimientos de los planetas desarrollaron la geometría y el número pi. Este número pi fue fundamental para calcular las órbitas circulares que se imaginaron que tenían los planetas, y el número pi se logra obtener al dividir la circunferencia de un círculo por el diámetro, y es un número que nunca acaba de tener decimales. Tales de Mileto fue uno de los primeros científicos de Grecia, vivió más o menos unos 500 años antes de Jesucristo, y él fue uno de los que descubrió el método de usar la sombra de un monumento, de una pirámide o de una construcción, con un bastón para, por medio de triángulos similares, establecer la altura de esta pirámide o de esta construcción.
Los primeros fueron Tales, luego vino Pitágoras, Demócrito, Euclides, Heráclito, Eratóstenes, Aristóteles, Arquímedes y otros más. Todos estos los vamos a ver en este capítulo y en otros capítulos del libro. Filósofo y matemático griego, viajó a Egipto, donde aprendió geometría y astronomía, que enseñaría con el nombre de astrosofía. El pensamiento científico en Grecia. Tales fue el primer filósofo monista. Proponía que el cosmos debía estar hecho de un solo principio o substrato único. Él creía que la solución de este dilema del substrato único era el agua, ¿no? Es decir, el agua aparece en estado sólido, líquido y gas. Y obviamente que esta respuesta es incorrecta, porque no es el agua no es el substrato del mundo. El orden del cosmos. Para Tales, la realidad del cosmos debía tener un orden interno. Y este orden es lo que la ciencia trata de entender. El primer filósofo jónico fue el primer filósofo jónico, gran matemático y astrónomo y físico. Viajó por Egipto, donde aprendió de los sacerdotes egipcios los fundamentos de la geometría. La ciencia y la democracia son los legados más importantes de Grecia. Ambas requieren del intercambio de ideas y conceptos y confieren poder al que se toma el trabajo de aprender. Promueven los debates y la crítica constructiva. Requieren de honestidad, de argumentos coherentes y válidos. Desenmascaran a aquellos que solo pretenden saber. En Atenas, donde se inició la democracia, se elegían a las personas que iban a ser las autoridades principales de la ciudad, y estos personajes, cuando eran elegidos, no recibían ninguna remuneración ni ningún pago por sus servicios. Era una obligación prestar estos servicios. Pitágoras. El alma inmortal. Fue muy religioso, ascético y supersticioso, formó sectas secretas y fue el creador del alma inmortal, ¿no? Pitágoras era una persona asceta, es decir, que vivía con muy pocas cosas, ¿no? Comía muy poco, se alimentaba con muy pocas cosas, tenía muy pocos bienes. Fue un creador del alma inmortal desde la época de Pitágoras, es decir, unos 400 años antes de Jesucristo. El teorema del triángulo se le atribuye la demostración del teorema, es decir, él no descubrió este teorema porque ya antes se conocía, sino que realizó la demostración de este teorema para todos los triángulos rectángulos. La música de las esferas. Se dio cuenta que las fracciones matemáticas están relacionadas con las cuerdas de un violín o de una guitarra. El momento que se les toca, suenan armoniosamente en ciertos puntos, por ejemplo, en la mitad, en la tercera parte, etc. La realidad y las matemáticas. Pitágoras trató de explicar la realidad del mundo por medio de las matemáticas. Y esta fue la contribución más importante de Pitágoras, que estableció que la realidad estaba íntimamente vinculada al mundo de las matemáticas. Y esto se ha comprobado que es verdad. Demócrito fue contemporáneo de Sócrates, muy conocido por su carácter agradable. Solía reír mucho y por eso se le conoce como el filósofo risueño. El filósofo es el creador de la teoría atómica de la materia. Escribió muchos textos, como por ejemplo Pitágoras o el comportamiento del sabio, el gran sistema y el pequeño sistema, el mundo de la naturaleza del hombre, problemas del cielo, del sol y del fuego y otros más. Lamentablemente pocos de estos libros han quedado, solo se saben de estos por referencias de otros pensadores que vinieron después. Hay una leyenda que dice que pasaba frente a una panadería en la ciudad de Abdera, donde él nació, y que olió el pan que salía del horno, que emanaba un olor muy agradable. Él pensó que ese olor de alguna manera llegaba a su olfato y que este olor era transmitido por partículas diminutas que eran indivisibles y que no se podían destruir. A estas partículas diminutas les llamó átomos. El cosmos está hecho de átomos y vacío. Los átomos eran partículas materiales invisibles, e invariables. Ahora, solo recientemente hemos logrado romper átomos por medio de aceleradores de partículas muy potentes que permiten esto. La Biblioteca de Alejandría. La ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno y diseñada como una megalópolis provista de murallas para su protección como una ciudad ideal, fue la primera ciudad del conocimiento de la antigüedad, o una de las primeras.
Aquí se gestó una verdadera industria del conocimiento dirigida por un erudito y contaba con salas, anaqueles y nichos con cerca de 500.000 rollos de papiro y pergamino. Además, salas de conferencias y un jardín botánico. Es decir, era una verdadera ciudad del conocimiento. La comunidad de estudiosos duró más de 700 años y se reunían cientos de estudiosos para consultar los textos y discutir sobre ellos. Euclides era parte de esta ciudad del conocimiento. Escribió su obra de geometría y matemáticas, Los Elementos en Alejandría, el libro de mayor importancia para la ciencia en el mundo. Esta geometría ha servido para todos los grandes pensadores de la antigüedad, como Newton, por ejemplo, y antes de él otros más. Aristarco de Samos fue el primero en proponer una descripción heliocéntrica del sistema planetario, es decir, con el Sol en el centro, pero no pudo probar esta hipótesis y por eso no fue reconocido. Apolonio de Perga, matemático y astrónomo, su obra sobre las secciones cónicas tuvo tanto éxito como los elementos de Euclides. Las secciones cónicas son un cono cortado de distintas maneras en que se obtiene un círculo con corte horizontal y con cortes inclinados se obtiene las cónicas como una elipse, como una parábola, hipérbola, etc. Arquímedes de Siracusa estudió las crecidas del Nilo, inventó el tornillo, con este tornillo pudo hacer una bomba de tornillo que permitía subir el agua del Nilo a los cultivos que se realizaban en las orillas. Inició la hidrostática al desarrollar una balanza hidrostática que permitía establecer si el oro que había dado el tirano de Siracusa al orfebre había sido usado en su totalidad para la corona o si el orfebre había tomado parte de este oro. Calculó las superficies y volúmenes por medio de aproximaciones sentando las bases del cálculo integral. Arquímedes probablemente hubiera descubierto el cálculo si no hubiera sido asesinado por un soldado romano. Eratóstenes, bibliotecario y geógrafo y matemático, fue el primero en calcular la circunferencia de la Tierra e inventó el calendario. Eratóstenes usó un método muy original para calcular esta circunferencia que se describe en otra parte del texto y logró una cifra en este cálculo muy cercana a la realidad. Luego esta cifra fue calculada nuevamente y fue reducida por varios pensadores hasta que llegó a Cristóbal Colón con un valor muy inferior al que realmente tiene. Claudio Ptolomeo escribió la sintaxis matemática conocida como Almagesto, obra de trigonometría que le permitió hacer cálculos sobre las órbitas de los planetas y los ángulos de observación desde la Tierra. Creyó que las órbitas alrededor de la Tierra eran epiciclos, es decir, un punto que está en un círculo que gira sobre otro círculo. Menelao, matemático, en su obra Esférica, trató de la geometría esférica y de su aplicación a mediciones y cálculos astronómicos e introduce el concepto del triángulo esférico. El triángulo esférico es el que tiene más de 180 grados en sus ángulos internos. Herón, ingeniero matemático e inventor de la primera máquina de vapor, autor de tratados de mecánica, neumática e hidráulica, escribió el primer libro de robótica y describió el funcionamiento de un teodolito. Como vemos, en esta ciudad del conocimiento, Alejandría, se hicieron descubrimientos increíblemente importantes para la humanidad. Diofanto, el padre del álgebra, su obra aritmética constaba de 13 capítulos y estudiaba las ecuaciones con variables racionales llamadas ecuaciones diofánticas. Es en realidad una colección de problemas de álgebra y este libro se utilizó hasta el siglo XVIII, ¿no?, para enseñar álgebra a los estudiantes. Papo escribió los comentarios a los elementos de Euclides y al Almagesto. Su obra es una exposición de los conocimientos de su época y contiene problemas y nociones geométricas sobre el foco de una parábola, la directriz de una cónica y los teoremas de la superficie y el volumen de las figuras de revolución.
Euclides, su obra principal, Los Elementos, ya como vimos antes, rivaliza por su difusión con las obras más famosas de la literatura universal. Se trata de una compilación de obras de autores anteriores a quienes superó por el plan general y la magnitud de su texto. Arquímedes, matemático e ingeniero, son célebres los ingenios bélicos que le permitieron a Siracusa resistir 3 años del asedio romano antes de caer en manos de las tropas de Marcelo. Marcelo fue el general romano que atacó 2 veces Siracusa. En la primera vez le destrozaron sus barcos con las máquinas de Arquímedes y las poleas, y en la segunda vez, como ya sabía lo que debía esperar, desembarcó sus tropas lejos de Siracusa y por tierra se acercó a la ciudad y la tomó con el ejército romano. Eureka, eureka, el rey de Siracusa presintió que el orfebre que iba a hacerle la corona le había engañado, robando una parte del oro y poniendo plata y algún otro metal en su corona. Arquímedes advirtió que el agua que desbordaba de una tina a medida que él se iba introduciendo en ella era una medida que le permitió resolver la cuestión de si el orfebre había robado o no el oro. A esta balanza se le llama ahora la balanza hidrostática, que permite hacer este tipo de cálculos. El tornillo de Arquímedes es un tubo hueco que contiene un eje enrollado con un plano inclinado en forma de tornillo que tiene una manivela en la parte superior. Al girar la manivela, el agua sube por el plano inclinado del tubo hueco y sale por la parte superior. Este principio del tornillo se utiliza aún ahora en las bombas de pozo profundo. Son las únicas que pueden sacar líquidos de una profundidad mayor a 10 metros y llegando a alturas muy considerables. Y esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en los pozos petroleros que están a varios kilómetros de profundidad. Eratóstenes fue el primero en demostrar que la Tierra de manera irrefutable no era plana y desarrolló un método para calcular la circunferencia de la Tierra. Este método consistía en que leyó en un papiro que en la ciudad de Siena, que quedaba en el Alto Egipto, un día del año en el pozo de la ciudad, en la plaza principal, se podía ver al mediodía el sol en el fondo del pozo. En ese mismo día, Eratóstenes puso un bastón en Alejandría, donde él era el director de la biblioteca, y encontró que el bastón producía una sombra, lo que le demostró que la Tierra no era plana. Pero al mismo tiempo, cuando proyectó la dirección del pozo hacia el centro de la Tierra y la dirección del bastón hacia el centro de la Tierra, se dio cuenta que el ángulo que formaban los rayos del Sol con la dirección del bastón era el mismo ángulo que se producía en el centro de la Tierra, de 7.1 grados, y luego mandó a medir el arco que había entre Alejandría y Siena y encontró que era de aproximadamente 800 kilómetros. Sabiendo el ángulo de 7.1 grados y la distancia del arco, 800 kilómetros, por medio de una regla de 3, estableció cuál sería la circunferencia de la Tierra opuesta a un ángulo de 360 grados. Y salió aproximadamente unos 40.000 kilómetros en las medidas actuales. Platón fundó una escuela de filosofía situada en las afueras de Atenas, junto al jardín dedicado al héroe Academo, y de ahí viene el nombre de academia. Fue un pensador profundo, creía que la mente humana está hecha a imagen y semejanza de la de Dios. Este es el comienzo de esta creencia de que Dios es semejante a los seres humanos. El pensamiento y la belleza son esenciales en la búsqueda de la realidad última. La imaginación y la visión eran más importantes que la lógica y el dogma. La doctrina fundamental es que las ideas o formas están íntimamente vinculadas con la belleza ideal, que eran las formas más puras y que es posible a través del estudio, del autoconocimiento, la intuición y el amor acceder a la esencia pura de la belleza, de la bondad y de la verdad. Aquí vemos cómo el amor y la bondad son elementos claves en la formación de las sociedades humanas. Aristóteles desarrolló los conceptos de sustancia, esencia y forma que le alejarían definitivamente de Platón, su maestro.
Aquí vemos una trilogía que empieza con Sócrates. El estudiante de Sócrates fue Platón y el estudiante de Platón fue Aristóteles. Aristóteles clasificó a los animales salvajes creando 8 categorías en 2 clases principales, los de sangre roja y los de blanca. Escribió sobre la lógica y la política, la poesía y la biología. Los aportes de Aristóteles son fundamentales para la física al explicar los principios y funciones de la complejidad de la naturaleza y cómo se producían los cambios de los movimientos, la evolución de las organizaciones y de la sociedad, la política, la educación, el arte, la técnica y el gobierno compartido por el pueblo y una pequeña élite, es decir, el comienzo de la democracia. Los errores de Aristóteles fueron asumir que la Tierra está en el centro del cosmos, que la rapidez de los cuerpos al caer era proporcional a sus tamaños y que el universo es inmutable, y que los hombres son superiores a las mujeres. El origen del universo, la creación. ¿Qué hacía Dios antes de haber creado el mundo? La respuesta jocosa era que estaba preparando el infierno para todos aquellos que hacen este tipo de preguntas. Parménides de Elea tenía varios principios fundamentales para pensar. Uno de estos principios era que las cosas no pueden aparecer de la nada o desaparecer de la nada, pues ahora sabemos que sí puede aparecer la energía de la nada durante millonésimas de segundo. El Big Bang. La sopa de energía. Hace 14.000 millones de años solo había una sopa de energía con enormes temperaturas de 10 a la 30 grados. Al principio la estructura del espacio-tiempo estaba curvada, formando una singularidad. El tiempo y el espacio y toda la energía estaban en un lugar del tamaño de la punta de un alfiler. La inflación. Al principio del primer segundo el universo se infla como un globo y cada punto del espacio se aleja de los otros puntos a velocidades muy superiores a la de la luz. Es decir, nunca existió una explosión. El Big Bang no es explosión, sino inflación. Materia y antimateria. En un principio no había materia ya que no existían los átomos. Pero luego aparecieron los átomos cuando el universo se enfrió después de unos 300.000 años. Y también apareció la antimateria. La materia, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, el hidrógeno está compuesto de un protón y un electrón alrededor del protón. En el caso de la antimateria del hidrógeno, el protón es negativo y el electrón es positivo, es decir, lo contrario de la materia. También aparecieron los átomos de helio y litio en mucho menores cantidades, que fueron cuando pudieron captar electrones formando los primeros átomos. La radiación de fondo. En este momento, cuando recién comenzó el universo a inflarse, había una temperatura descomunal. Y en este momento la luz se hizo transparente y los fotones de esa época podemos observarlos ahora como la llamada radiación de fondo de microondas que nos llega de todos los lugares del universo. La estructura del universo se transforma en protones, neutrones y electrones y se van formando los átomos de deuterio y helio. Deuterio es una forma de hidrógeno. El colapso gravitatorio. Hidrógeno, helio y litio formaron desde un principio enormes nubes de gases llamadas nebulosas, que son los sitios donde se forman y nacen millones de estrellas. Las reacciones termonucleares producen en los centros donde están concentrándose la materia para formar las estrellas, se producen muy altas concentraciones de átomos que chocan unos con otros, incrementando las temperaturas hasta 10 millones de grados Kelvin. A estas temperaturas se inician las reacciones termonucleares de fusión del hidrógeno que encienden a las estrellas. Las primeras estrellas fueron las novas, que solo durante unos pocos millones de años existen debido a que consumen muchísima cantidad de materia del centro del núcleo de la estrella. El origen de las galaxias son enormes acumulaciones de miles de millones de estrellas, agujeros negros, nubes de polvo y nebulosas que se mantienen juntas debido a la gravedad de la materia conocida como materia oscura y alrededor de enormes agujeros negros como los que existen en el centro de nuestra galaxia. Las supernovas. Cuando las grandes estrellas llamadas novas terminan sus vidas, explotan y se convierten en supernovas, formando todos los átomos de los elementos naturales que conocemos. Entonces, nuestros átomos de nuestro cuerpo y todo lo que nos rodea alrededor de nosotros está hecho de polvo de estrellas. Viene de una supernova que explotó cerca de este lugar en que estamos. El sistema planetario. Kant fue el primero en proponer una hipótesis para la
formación del sistema solar fue Kant con una nebulosa que permitió la forma, que sugirió que se formó el Sol y los planetas que le rodean. El segundo en corroborar esta hipótesis fue Laplace, quien demostró que una enorme concentración de gases y polvo llamada nebulosa existió hace cerca de 7.000 millones de años en esta región de la Vía Láctea. Los planetesimales. Esta nebulosa giraba muy lentamente, más del 98% de la masa en el centro formó el Sol. Esta distribución aceleró la velocidad de giro de toda la nebulosa, lo que produjo un disco plano a su alrededor. El sistema planetario. Aquí podemos ver los 4 planetas rocosos que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y los 4 planetas gaseosos que son Júpiter, el más grande, Saturno, el que tiene tremendos anillos, Urano y Neptuno. Todos están en un solo plano que se llama el plano de la eclíptica, porque ahí es donde se producen los eclipses. La eclíptica de los planetas. Esta hipótesis coincide con la ubicación de los planetas en un plano llamado eclíptica, palabra que viene de eclipse. El espacio interplanetario está lleno de rocas, asteroides, cometas y partículas cargadas llamadas iones. Pero no significa esto que estas rocas estén una al lado de otra o muy cerca, están lejísimos unas de las otras, de modo que no hay ningún problema en el viaje de las ondas al espacio. Lunas y asteroides. Hay rocas enormes llamadas asteroides que si chocan contra la Tierra pueden causar catástrofes inimaginables. El cinturón de asteroides y cometas. Entre las órbitas de Marte y de Júpiter hay grandes asteroides de más de 100 metros de largo que pueden causar grandes destrozos y catástrofes en la Tierra. Esta es una fotos de un asteroide en forma de una papa grande y 2 lunas, una luna, la luna de la Tierra y una luna de otro planeta. La evolución de la vida. El origen de la vida. La evolución produce nuevas formas de vida que se adaptan a los cambios geológicos. La visión de Aristóteles era autopoiética, que se autogeneraba, significa, por medio de cambios en la naturaleza llamados evolución. Los procesos de la vida son el conjunto de bioprocesos que permiten que ciertos seres orgánicos se reproduzcan y evolucionen. ¿Cómo comenzó la vida en la Tierra? No se puede responder con total seguridad, ya que los seres vivos primitivos no dejaron huellas muy claras de su existencia. Es muy posible que esta pregunta no se pueda responder con total seguridad, ya que los seres vivos primitivos no dejaron huellas muy claras de su existencia, como dijimos antes. Vida artificial. Actualmente ya se ha logrado crear bacterias artificiales, lo que prueba que la vida es un proceso que podemos entender y reproducir. La paleobiología. Paleo significa antiguo y biología, pues la vida. Entonces, la vida antigua es la ciencia que estudia el origen de la vida en la Tierra. Paleo significa antiguo, como dijimos antes, es el estudio de los restos de seres biológicos en rocas que tienen varios millones de años. Estos restos en general solo son los restos óseos, es decir, de los huesos, que son los únicos que pueden durar mucho tiempo. El oxígeno. La vida en la Tierra debió aparecer hace más de 3 millardos de años, es decir, 3.000 millones de años, antes de que aparecieran cantidades significativas de oxígeno libre en la atmósfera. Este oxígeno libre apareció en unas algas llamadas cianobacterias que producen oxígeno, y este oxígeno fue el que formó el oxígeno libre que tenemos ahora. La emergencia de la vida comenzó como un largo proceso de autoorganización y coevolución, partiendo de primitivas moléculas simples, los aminoácidos que con el ARN produjeron proteínas, y las proteínas con el ARN produjeron células y bacterias especialmente. Aquí vemos unas bacterias de distintos tipos y también unas algas verdes. ¿Qué es la vida? La teoría de Oparin vincula los procesos de la vida con los elementos químicos, completando las teorías de Darwin y Wallace. La generación espontánea tiene 2 principios, el pasivo de la materia con el activo de la forma. La vida celular es una red metabólica autogenética y cerrada con proteínas y enzimas catalizadoras de los procesos de la vida. Las enzimas son catalizadores, es decir, aceleran los procesos de la vida, porque si no, de otra manera, durarían minutos u horas y no sería posible la vida como la conocemos. Esta es una
Este es un experimento realizado por dos científicos norteamericanos, el profesor Urey y su estudiante de graduado Miller, y se denomina el experimento de Urey y Miller, en que mezclaron metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno con descargas eléctricas y lograron producir aminoácidos. Las biomoléculas. La capacidad de los átomos de carbono para formar anillos y cadenas es la característica fundamental de las moléculas de la vida. Las primeras células tenían estructuras sencillas con el ADN distribuido por el citoplasma. Se llamaban procariotas, que significa antes del núcleo verdadero. Aquí vemos una serie de animales que aparecieron en el Cámbrico hace unos 500 millones de años o menos. Los seres multicelulares, la explosión cámbrica hace 500 millones de años permitió que aparecieran algas, plantas y animales con cerebro. Las plantas no necesitan cerebro porque no se mueven. Los dinosaurios son reptiles de muchos tipos con sangre caliente. Los descendientes de los dinosaurios son los pájaros, los cocodrilos, los galápagos y otros más. La evolución. Darwin y Wallace propusieron que la vida se inicia por la acumulación de cambios de información durante millones de años, llamada evolución por selección natural. La complejidad biológica. En las primeras células con el nitrógeno se inician las reacciones catalíticas que permiten el almacenamiento de información. Las características de la vida son la estabilidad y continuidad que permiten la formación de los ecosistemas. Las proteínas con ADN y ARN se forman proteínas como los aminoácidos. Hay dos tipos de enzimas, las estructurales y las catalíticas. Aquí vemos la molécula de ADN que tiene 4 bases: adenina, citosina, guanina y timina. El ADN es el material genético, está presente en todas las células, sin el cual no puede haber división o replicación celular. El metabolismo es la química del automantenimiento. Las estructuras disipativas son sistemas abiertos que permanecen en un estado alejado del equilibrio. El cuerpo humano es un sistema disipativo, una estructura disipativa, ya que nosotros tenemos una temperatura de 37 grados que estamos echando al ambiente, que puede estar a 20 grados o cualquier otra temperatura menor. Condiciones indispensables para la vida: una fuente de energía como el Sol y un planeta como la Tierra. Bacterias extraterrestres. Es posible que encontremos vida en varios lugares de nuestro sistema planetario. La vida en el sistema planetario pudo llegar con cometas, ya que a esas temperaturas de los cometas el hielo tiene la consistencia de la gelatina. Los requisitos para la vida son energía y átomos como el carbono, agua y el tiempo suficiente. Efecto invernadero desbordante es el de Venus, que evaporó todo el agua de ese planeta. La vida en las galaxias. Para encontrar vida inteligente necesitamos radiotelescopios que capten señales de estas civilizaciones. Aquí vemos un habitante de África, un antepasado nuestro, hace unos 2 millones de años, que está puliendo las piedras para hacer instrumentos de corte. El Homo sapiens. Los procesos evolutivos. Para comprender la esencia de las cosas debemos conocer sus orígenes. Pangea era la unión de todos los continentes actuales. Los simios son los monos como gorilas, chimpancés y orangutanes, y los homínidos como nosotros. Las adaptaciones. Lo primero fue el andar bípedo para mirar lo que pasaba en los alrededores y evitar ser atacados, ya que teníamos las manos libres para usar armas y lanzar objetos. Hay varios niveles de inteligencia. Gardner dice que hay 2, 4, 6, 8 niveles de inteligencia, empezando por la lingüística, la musical, la matemática, la inteligencia manual y kinésica, la inteligencia naturalista, la inteligencia interpersonal, es decir, interior, la inteligencia interpersonal, es decir, con otros, y la inteligencia visual y espacial. Cerebro e inteligencia. El tamaño del cerebro creció al vivir en comunidades y fabricar utensilios, herramientas y armas. El lenguaje se perfeccionó hace 35.000 años. Tipos de inteligencia son lingüística, social, técnica y natural. La evolución de la mente fue por la acumulación de experiencias e innovaciones. Las innovaciones nos han permitido sobrevivir. Las características humanas, las habilidades para sobrevivir. Lo más importante: hablar, confeccionar armas, herramientas y vivir en comunidades. Antropocentrismo es la idea de que la creación divina es para los humanos. La cúspide de la evolución, el Homo sapiens, no representa la cúspide de la evolución.
la dominación del planeta. Para sobrevivir explotamos y destruimos la naturaleza del planeta Tierra. La emigración de África. El Homo erectus evolucionó en África y se dispersó por el resto del mundo. La revolución neolítica. Hace 10.000 años aparecen los primeros agricultores. La domesticación. Domesticaron gallinas, patos, conejos, cobayos y amansaron ganado vacuno, lobos, cabras, ovejas, caballos, asnos y otros. Las ciudades. Hace 8.000 años surge Jericó en zonas adecuadas para la producción agrícola. Los sistemas de riego permitieron mejorar la producción de alimentos, reduciendo la tierra agrícola necesaria, y las civilizaciones significaron un alto costo para la naturaleza. Y con eso hemos terminado.